nuevamente a Biblia Historias. Hoy iniciamos una nueva unidad de aprendizaje. Las lecciones de estas 4 semanas están diseñadas para ayudar a guiar a los niños a aprender sobre la primera iglesia en el libro de los Hechos. Al estudiar la iglesia de los Hechos, los niños comenzarán a aprender que Dios desea que nos reunamos para adorarlo y recordar que la iglesia es más que un edificio de reunión. Descubrirán que las iglesias apartan a determinadas personas para ciertas tareas y entrenan a los creyentes para hacer la obra de Dios. Descubrirán cómo Dios usa a la iglesia para suplir sus necesidades en su comunidad y en todo el mundo. Nuestra oración es que los niños comiencen a aplicar los principios de Gálatas 6:10 a sus vidas, aprendiendo a trabajar para el bien de todas las personas. Por medio de la iglesia ayudaremos a expandir el evangelio. Así que iniciemos este tiempo. ¿Recuerdas cuáles son los 4 evangelios? Son Mateo, van a aparecer aquí en pantalla, Marcos, Lucas y Juan. Y hay un libro que es de historia, es el libro de los Hechos. Vamos a repasarlos nuevamente. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Muy bien. Vamos a invitar a alguien para que juegue con nosotros y juntos repasemos los evangelios y el libro de historia que estamos aprendiendo. Vamos a invitar a Brenda. Ven, Brenda. Muy bien, saluda a los... Muy bien, vamos a hacer una actividad. Brenda tiene una Biblia, muy bien, una Biblia como esta. Y yo le voy a pedir a Brenda que busque el índice en la Biblia que ella tiene. Yo también voy a buscar el mío en la Biblia que yo tengo. Aquí está. Muy bien. ¿Para qué nos va a servir nuestro índice? Va a servir de esta manera. Tengo una pelotita y yo le voy a aventar a Brenda la pelotita. Ella me va a decir el primer nombre de los evangelios o el primer libro de los evangelios, que es ¿cuál? Mateo. Yo le voy a aventar la pelotita, ella me va a decir Mateo, después ella me la va a regresar, yo voy a decir Marcos, Lucas y Juan y el libro de historia que es el libro de Hechos. Pero si no nos acordamos bien de los primeros libros del Nuevo Testamento, yo tengo aquí mi índice y aquí me voy a apoyar para recordar los libros del Nuevo Testamento, de los primeros 5 libros que nos vamos a estar aprendiendo. Vamos a iniciar, le voy a aventar a Brenda. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y cuál era el otro? Consúltalo en tu Biblia. A ver, era Hechos. Muy bien, y Hechos es el libro de historia. Muy bien, ahora lo hicimos muy bien, pero ¿qué pasa si lo hacemos con mayor fuerza? A ver si no se nos cae. Si se nos cae nuestra pelotita, entonces vamos a repetir. Yo los voy a repetir los 5 libros que nos estamos aprendiendo. Muy bien, ¿ok? Listo. Mateo, Marcos Lucas y ¿cuáles son los 5 libros que nos estamos aprendiendo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos. Muy bien, Brenda, lo hiciste muy bien. ¿Sabes una cosa? El libro de Hechos, es el libro de historia, es el libro que nos habla acerca de las primeras cosas que sucedieron con el pueblo de Israel. Era un libro de aventuras, un libro donde veremos qué es lo que sucedió con este pueblo. Muy bien, aquí tengo varias tarjetitas de diferentes iglesias. Muy bien, tengo unas que son un edificio muy grande. Tengo otros que son como un auditorio. Tengo una iglesia que es como que están en una casa. Esta iglesia es de palitos. Este es un edificio también muy grande. Y tengo diferentes iglesias que a lo mejor tú cuando las veas recordarás que se parece a la iglesia a la que tú asistes. La primera iglesia se inició cuando las personas comenzaron a reunirse con los discípulos para aprender más de Jesús. Esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia en Hechos 2, que fue el libro que nos aprendimos
y reconocimos que es el libro de historia. Muy bien, nosotros aprendemos de Dios y de Jesús en la iglesia. ¿Sabes? Esto me hace pensar que las iglesias parecen muy diferentes. Algunas, como vimos, ahí van muchas personas, otras tienen menos personas que van a esa iglesia, algunas se reúnen adentro, otras se reúnen afuera. Donde quiera que se reúnan, la iglesia es un grupo de personas que se unen para aprender de Dios. Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. ¡Qué cansado es esto! Pero ¿sabes? Esto me recuerda que cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar la luna, literalmente estaban pisando terreno desconocido. La temperatura superaba los 200 grados Fahrenheit, 104 grados Celsius, por lo que debía de tener refrigerante en su traje. Además, nunca habían ellos caminado en el espacio ni ninguna otra persona más, por lo que no tenían ni idea de cuán lejos podrían andar con sus trajes. Si algo salía mal, hubiera sido catastrófico para ellos. Esto me recuerda que después de que Jesús ascendió al cielo, sus seguidores esperaron pacientemente que Dios enviara al Espíritu Santo, pero estaban en un terreno desconocido, así como estos astronautas. No tenían líder ni tenían miedo. Tenían más preguntas que respuestas. Un movimiento equivocado podía llevarlos a la cárcel o aún peor, a la muerte. Mientras estaban reunidos, el Espíritu Santo milagrosamente llenó el salón y les dio dones y habilidades especiales. Como consecuencia de esto, se reunió una multitud alrededor de los seguidores de Jesús. Una multitud llena de personas confundidas y perplejas. Pedro aprovechó la inesperada oportunidad para clamar con valentía el evangelio a la multitud. Sí, era el mismo Pedro que vemos en Lucas 22. Apenas semanas antes había negado siquiera conocer a Jesús y había huido de noche. Esta vez se puso de pie, levantó la voz y proclamó con valentía la verdad sobre Jesús. Como resultado, más de 3,000 personas creyeron en Jesús y así nació la primera iglesia. Estos nuevos creyentes se dedicaron a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, a orar, a adorar a Dios y a servir a los demás. Gracias a su obediencia, hubo más personas que creyeron en el mensaje del Evangelio de Jesús. Ahora medita conmigo. Una iglesia depende que los cristianos sirvan con generosidad para crecer. ¿Qué dones o talentos te ha dado Dios para usar en tu iglesia? ¿Cómo puedes usar esas habilidades para mostrar a Jesús a los demás? Esta semana, cuando ores, dale gracias a Dios por los dones y talentos que te ha dado. Pídele que te ayude a usarlos para mostrar a Jesús a las personas. Ahora conecta esta lección con los niños y recuérdales que la iglesia es un grupo de creyentes que trabajan juntos para adorar y servir a Dios. El Festival de Pentecostés, también llamado Festival de la Cosecha, era celebrado 50 días después de la Pascua. Era uno de los 3 festivales principales, como lo cita Deuteronomio 16:16, y dice de esta manera: 3 veces al año todos los varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar en que elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Celebraciones que se hacían año tras año. Pentecostés era un festival de agradecimiento por las cosechas. Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y ascendió al cielo 40 días después de la resurrección. El Espíritu Santo vino 40 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión. Las personas de diferentes naciones estaban en Jerusalén para celebrar este festival. Pedro predicó a un público internacional, resultando de una cosecha mundial de creyentes, los primeros convertidos en cristianos.
Así comenzó la nueva iglesia. Ahora veamos qué estudiarán nuestros escolares y preescolares esta semana. El título de nuestra lección es La Primera Iglesia. La verdad bíblica es un grupo de creyentes se reúne para formar una iglesia y servir a Dios. El pasaje bíblico, como lo hemos estado aprendiendo, está en el libro de los Hechos capítulo 2. El versículo semanal está en Hechos 2:46 y el versículo de la unidad dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. El nivel de aprendizaje es iglesia y el concepto dice de esta manera: una iglesia es un grupo de cristianos que se reúnen para adorar y servir a Dios. Ahora, ¿qué estudiarán los más pequeñitos, los preescolares? El título de la lección es La Primera Iglesia. La verdad bíblica es las personas en la iglesia se reúnen para aprender más de Dios y de Jesús. El pasaje bíblico también está en el libro de Hechos capítulo 2 y el versículo semanal dice: el pueblo se reunía en el templo. Hechos 2:46. El versículo de la unidad dice: hagan el bien a todos, especialmente a los de la iglesia. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas 6:10. Recuerda que este es una paráfrasis. Y el nivel de aprendizaje, como lo vamos a ver en esta unidad, es iglesia. Y el concepto dice: las personas en la iglesia se aman y enseñan más de Dios y de Jesús. Si la historia bíblica de hoy fuera una película, ¿qué título le pondrías? Las colosales aventuras de la primera iglesia. Podría ser La Expansión. Otro podría ser El Poderoso Reino de Dios. Tal vez a ti se te ocurran otros. Pedro predicó la buena noticia de Cristo y alrededor de 3,000 personas, como vimos, se convirtieron en nuevos creyentes. Estos nuevos cristianos se unieron a los demás creyentes y fueron instruidos por los apóstoles e incluidos en las reuniones de oración y comunión. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte de un grupo en el que puedan aprender la palabra de Dios y orar y madurar en la fe. Hechos 2:42 nos comenta: lo primero que dice el versículo es que los creyentes aprendían de los apóstoles, aprendían sobre Dios y Jesús. Esto era lo más importante y lo primero que debemos hacer, como nos dice Hechos 2:42, que dice de esta manera: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento de pan y la oración. Así llegamos entonces al final. Recuerda que la enseñanza de la Biblia es el principio para construir el fundamento de fe en la vida cristiana de cada pequeño. Al escuchar las diferentes historias de la Biblia, participar activamente en la enseñanza, los niños aprenderán sobre Dios, aprenderán las verdades bíblicas. Los niños deben seguir aprendiendo desde esta temprana edad en su vida sobre la Biblia, las cosas que Dios hizo y las maneras de actuar y sus caminos para fomentar un interés genuino hacia la iglesia y la Biblia mientras ellos están pequeñitos. Te invitamos a que sigas compartiendo entonces el Evangelio con los pequeños cada semana. Este compromiso es la manera en que Dios está estableciendo el fundamento de fe en la vida de los niños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón e impactamos al mundo. Bendiciones.